¿Por qué escribir sobre fútbol? ¿Por qué le cogieron ese gusto a investigar, a echar cuentos chéveres sobre fútbol? Yo le he dado vueltas en la cabeza a esa pregunta, y he llegado a la conclusión de que escribir sobre fútbol o sobre cualquier tema, en mi caso lo he hecho y lo estoy haciendo y seguramente lo seguiría haciendo básicamente para aprender, porque me muero del oso con no tener todos esos datos que hay veces requieren las tertulias. Por un lado, y por otro lado, creo que es en serio la investigar, escribir, hacerlo como de largo aliento, es la manera más bonita o para instruirse. Bueno, por la pasión, obviamente la pasión del fútbol desde niño, pero creo que en mi caso escribir de fútbol en medio de todo fue algo que me encontré. El culpable es Mauricio. Yo siempre quise ser periodista deportivo, hablar de deportes, hablar de fútbol, pero la escritura digamos que no era algo que yo tenía desde que comencé mi carrera, pero me encontré con Mauricio y sin embargo siempre me había gustado escribir y me comencé a preparar, a leer mucho, las personas que me han enseñado y creo que escribir sobre fútbol es muy importante porque en el fútbol pasa algo y es que muchas cosas se quedan hablando en programas de opinión, en el tema que se habla entre los hinchas, que se habla en los periodistas, pero lo que queda escrito ya no se puede borrar y creo que es lo más importante. Chévere eso. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Pues andábamos terminando el mejor equipo del mundo y ya una vez acabamos, le dije yo a Felipe, ahí tenemos el próximo libro, está ahí porque cuando estábamos haciendo el mejor equipo del mundo, que es sobre Millonarios del Dorado, obviamente en ese libro están registrados también los rivales que fueron fantásticos y ese momento fue fantástico, único e irrepetible. Y esos equipos me parecía que había que contarlos, además de que la gente nos escribió, deberían ustedes pararle bolas a otros equipos que hubo en ese momento y los otros equipos y hablen de los otros equipos. Y entonces le dije, bueno, listo, hagamos esta vaina, pero hagamos un listado de los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano, pero ni usted ni yo votamos. Pongamos a 50 grandes periodistas para que voten, y así hicieron, y el resultado es este listado que hay, ¿no? ¿Y cómo fue la dinámica con los periodistas? O sea, ¿les pasaron un listado o les Simpaticísimo. dijeron según lo que usted crea? Sí, pues también llegamos a la conclusión de que no era chévere decirles piense 50 y díganoslos porque los íbamos a enredar un montón, sobre todo enredarles la vida. Y entonces lo que hicimos fue pasarles un listado de 60 equipos y descarte 10. Entonces, e incluso con un aparte que decía, si usted considera que hay otros equipos que no estén entre los 60, agréguelos aquí, pero ya no quite 10 sino 11, y si agrega 2, ya no quite 10 sino 12, y así, ¿no? Y muchos agregaron equipos que no teníamos nosotros en la lista. Y no solo fue la agregada, sino la llamada, ¿no? Fue una maravilla. Yo ahí hablando con Weimar Muñoz, diciendo, el Cúcuta del 64 tiene que quedar. Y el otro, Nicolás Samper, como un loco, el Unión Magdalena del 89 tiene que quedar. No, no está tan loco porque era un equipazo. Pero digo, cada quien con unas ciertas obsesiones. Y muchos de esos equipos pues no entraron porque no tuvieron muchas votaciones, ¿no? Pero hubo bastantes equipos que se quedaron por fuera con votaciones altas. Hay un equipo que se quedó con 28 votos y no entró, y otros con 26, varios con 26, muchos con 25. Entonces la cosa estuvo ahí peleada. Y lo más chévere es que acá en este libro, la gente que lo tenga en la última página va a poder escanear un código QR, que acá está con el Eso. celular,
Y en este QR se les va a abrir un archivo PDF donde ustedes precisamente van a poder ver cómo votó cada periodista. Entonces ustedes van a poder ver ahí cómo votó Hernán Peláez, cómo votó Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía, Andrea Guerrero, Pilar Velázquez, Esperanza Palacio, Tito Puchetti, Juan Felipe Cávit, bueno, cómo votaron cada uno de ellos. Y al final de todo eso está precisamente el listado de la votación, cómo quedó todo, e incluso los equipos, como mencionó Mauricio, que tuvieron votos pero no quedaron. Entonces, digamos que totalmente transparente y para que la gente pueda ver cómo quedó toda la votación, que es algo que a la gente le surgió muchas dudas pensando que Mauricio y yo éramos los que habíamos hecho, los habíamos escogido porque sí, o también la otra duda que tenían y es que pensaron que cuando presentamos los 50 equipos, pensaron que eso era un ranking y tenemos que explicar que en el libro están en orden cronológico, no es un ranking, el ranking lo dejamos para que lo hagan ustedes. Entonces el primer equipo es el Santa Fe del 48, que lo unimos con el General Todo el Dorado, y el último equipo es el Bucaramanga del 2024. No quiere decir que el mejor sea el número 1 Santa Fe y el peor sea Bucaramanga, no, es un orden cronológico. Claro. No, incluso en el tema de las votaciones, personalmente yo hubiera metido unos 3 equipos que no quedaron y seguramente hubiera sacado otros 3 que ahí están, ¿no? Y me imagino que usted también. Sí, claro, también hubiera metido otros y... ¿Cuáles? Hubiera metido, bueno, uno de que me hablaron mucho a mí, que fue el Millonarios del 84-85, que me habló mucho mi tío, que Exacto. tenía Funes, en un momento tuvo al pibe Valderrama, tuvo Vivalda. a Espíndola, Vivalda, el Nano Prince, bueno, Van Twin. Ese creo que fue un Millonarios Cabrera. que hubiera podido reemplazar a otros Millonarios que incluso están adentro, pero bueno. Y también mucho el Bucaramanga del 60 podría haber entrado. Bueno, lo que nos cuenta Weimar del Cúcuta del 64, también después mirando, tiene una historia muy chévere, muy buena. Varios equipos que hubieran podido entrar. Está chévere ese tema que nos cuentan de la votación, porque claro, mucha gente dice, pero estos dos son hinchas de millos, ¿qué les vamos a creer sobre los 50 mejores equipos del fútbol colombiano? Pero pues, queda clarísimo que esto es con datos, sobre todo con una investigación detrás. Y la otra pregunta era, ¿desde cuánto le están trabajando? Aunque ya Mauro nos dijo que desde que estaban haciendo el mejor equipo del mundo. Sí, hace 2 años. Entonces, ahí ya nos pusimos en la idea de hacer la lista y con la lista empezar a trabajar, porque hay otra cosa, 40 equipos, por lo menos 40 de esta lista eran inobjetables, o más o menos, digamos, quítele un par más, 37, 38 equipos iban a ir porque iban a ir, entonces eso nos sirvió para avanzar y ahí empezamos con todo el trabajo, primero, obvio, de investigación de Felipe, que nunca para, digo, eso no para en ninguna parte del proceso, la investigación siempre va, pero sí era clave que ya Felipe me empezara a tirar y equipo por equipo, y lo hicimos así también desde lo cronológico, o sea, bueno, estamos seguros que del Dorado van a ir Millonarios, va a ir el Deportivo Cali, que era el Rodillo Negro, va a ir el Santa Fe, primer campeón, y que después tuvo a Pontonia, Peruca, en fin, eso seguro va. Entonces, los equipos que seguro iban, empezamos a investigarlos y a desarrollarlos y a empezar a escribir. Y la investigación iba con la escritura en un toma y dame, ¿no? Y sobre todo, empezar a definir los espacios, ¿no? Pues porque Felipe está perfectamente loco, ahí donde lo ven, él está perfectamente loco. Entonces cada equipo pues me mandaba una enciclopedia, o sea, como un tomo de enciclopedia. El sueño de Felipe es la ilustración, o sea, hacer una enciclopedia no, bien importante. Exacto. Sí, lo que es que para mí todo es importante. Todo es importante. Entonces Mauricio me dice tantos caracteres y yo siempre me paso porque no sé no sé qué sacar. Es muy complicado, entonces a Mauricio le toca, aparte de la escritura, la edición, porque yo le mando siempre y le mando más de lo que es, y yo, pero ¿cómo vamos a sacar este dato si es importante? Pero ya luego uno analizando sabe que pues, hay cosas que se tienen que quedar por fuera. No, pero me ponen problemas porque así como de loco está, así es de serio.
y serio digo en la rigurosidad de los datos. Entonces, de verdad dice uno, ¿será que voy a quitar este dato que está chévere? Pues que no nos cabe. Bueno, pero en diciendo esto, también tomamos la decisión de hacer una clasificación de equipos. Y esto hasta ahora creo que lo contamos, que es, hicimos equipos A, B y C. No, triple A. Bueno, había un triple A que son 5 cinco. equipos que Sí. iban y ¿Cuáles son? los 5 grandes equipos en la historia. En orden cronológico se los digo, tienen que ser el Millonarios del Dorado, el Nacional del 80, perdón, el América de los 80, que va, digamos, del 82 al 87, el Nacional del 89, el Once Caldas de 2004 y el Nacional de 2012 a 2017. Para mí son los 5 equipos mágicos y preponderantes en la historia del fútbol profesional colombiano. Esos eran los AAA. Después había otra categoría que eran los A. Y ahí pues el Junior del Pío Valderrama del 93, el Cúcuta Deportivo que llegó a semifinales de la Libertadores con Magnelli Torres, el Cali que llega a la final de la Copa Libertadores, el Cali de Bilardo, el Nacional de Subeldía, así. Después unos B, que están, y unos C que finalmente fueron los que empezaron a discutirse entre esa franja que quedó de 10 equipos que entraban o salían, ¿no? Y entonces esos de alguna manera fueron los que cerramos al final porque dependían de la votación si entraban o salían. Chéveres todos esos datos. ¿Tu ranking también es similar o el mismo? Mi ranking también es el mismo, sí, el Millonarios del Dorado, el Nacional del 89, más allá de haber ganado la Copa Libertadores, yo también lo peleo mucho con el Millonarios del 61 al 64, que fue 4 veces campeón, fue tetracampeón y Sí. también tuvo unas actuaciones en Libertadores que por cuestiones que explicamos en el libro, que es otra de las cosas interesantes, en el libro mostramos cómo el peor enemigo de los equipos en torneos internacionales es el propio torneo colombiano, porque el torneo colombiano ha tenido formatos, formatos a la lata, hexagonal final, 2 cuadrangulares más un cuadrangular final, el campeón de uno contra el campeón del otro, un torneo que una vez inventaron del calendario europeo, pero luego se arrepintieron, entonces el siguiente fue de año y medio. Llaves playoff, 2 cuadrangulares, bueno, creo que no hay ningún torneo en el mundo que haya tenido más formatos que el colombiano, Sin y los duda. equipos acá viven reventados. Entonces, algo interesante, y esto sería hasta bueno que un par de directivos leyeran el libro para que vean cómo tantos equipos que tenían potencial para ser finalistas en torneos internacionales tenían que jugar una semifinal y a los 3 días un partido por el campeonato local, mientras que a su rival le dan esa fecha libre para que se preparara ahí, pero como acá siempre el calendario ha sido apretado, entonces eso fue algo que también, digamos que yo ya lo sabía, pero nunca lo había visto, nunca lo había podido demostrar así como en datos exactos. Entonces, ese Millonarios del 61 al 64, por ejemplo, pudo haber hecho más en Copa Libertadores, pero Claro. tampoco se lo permitieron y por el desorden que había en el fútbol colombiano. Bueno, ahí un poco respondiste la otra pregunta que tenía y era justo eso. ¿Qué descubrieron sobre el fútbol colombiano haciendo el libro? Aparte de eso, de pronto descubrieron alguna otra curiosidad que de pronto no supieron. Pues curiosidad, digamos 1000 curiosidades. Es que, como siempre han dicho, el fútbol es el espejo de la sociedad y nuestro fútbol ha sido una completa recocha en 1000 aspectos, ¿no? Nunca hay que olvidar que recién inició el torneo profesional colombiano en el año 48, ya en el año 49 la FIFA en el año 49 fue que lo desafilió. Sí, Sí, 49-50. en el 49, terminando el año 49, ya la FIFA lo había desafiliado porque era una liga pirata. Ahí empieza todo, ¿no? Súmele todo esto que acaba de decir Felipe de el desorden con los calendarios, con los formatos, el exceso brutal de partidos en contra del principal elemento que es el jugador. Todos los equipos en Colombia viven reventados, todos, desde el vamos,
desde que empezó. El famoso mejor equipo del mundo, Millonarios, se acabó porque se reventó completamente. Le exprimieron hasta la última gota a esa naranja. Y El, así na- ha sido. el Nacional del 2016 que tuvo que ir a jugar el Mundial de Clubes y le tocó jugar acá la semifinal con sub 18 porque Sí, todos ya estaban o si no, perfectamente hubiera podido ganar otra liga. Y entonces, no sé en qué parte del mundo un equipo que está en semifinal de liga tiene que mm, jugar con ni siquiera sub 20, eran como sub 18 contra Santa Fe, o si no sí, hubieran es podido seguir delirante. de largo. Es delirante. Eso. Después, los procesos económicos que tienen que ver con el país, ¡pum! Inmediatamente reflejo en el fútbol. Eh, los torcidos, el narco, montones de narco, una cantidad de malos en el fútbol. Pero muy a pesar de todo eso, y esa en serio sí es la gran sorpresa, es que en Colombia se ha jugado un fútbol chévere, bueno, muchas veces muy bueno y en ocasiones excepcional. Entonces no se le olvide que aquí pasó Di Stéfano, Pedernera, René Pontoni, Peruca, en fin, eso en El Dorado, y así la lista de grandes figuras del fútbol mundial en Colombia, ¿no? Secularak, Dida, bueno, la lista es enorme, hasta llegar a Armani, digamos, es el último grande que ha tenido extranjero en el fútbol colombiano, pues la medio pendeja de ser campeón del mundo, ¿no? Y no porque hayan pasado un fin de semana por acá, no. Hay que recordar que Di Stéfano jugó 3 años y medio, hizo 161 goles con la camiseta de Millonarios. Entonces, aquí hemos visto cosas muy chéveres y vuelvo y digo, muy a pesar de nosotros mismos, también Colombia con sus equipos ha hecho una tarea importante, como esas Copas Libertadores que se ganaron, como esas Copas Suramericanas, en fin. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que esas grandes figuras, muchas de las que nombró Mauricio, o esos extranjeros, y a pesar de el país en que vivimos y de todos los problemas que tenemos, algo sorprendente es que muchas de esas figuras se quedan viviendo en Colombia Claro. y después de terminar su carrera, argentinos, uruguayos, se instalan en Colombia y aquí desarrollan toda su vida, ponen negocios, algunos restaurantes o entrenando algunos equipos. Entonces es como uno no pensaría o mucha gente puede decir que vinieron por la plata y ya, pero finalmente se quedaron viviendo acá. O Sí, cada vez que volvieron a visitar al país, como un Pedernera, siempre se le aguaban los ojos, recordaba con mucho cariño el país, todo lo que le dieron. Entonces es como esa contradicción en la que vive Colombia, ¿no? sí, es verdad. Además, porque yo siento que los hinchas hablamos muy mal del fútbol colombiano. Es como, Sí, aquí todo es malísimo. Por más de que sí, uno le guste y vea todo el tiempo a su equipo, uno dice, no, pero es que aquí todo es malísimo, aquí sí. eso para qué. Sí, porque además tenemos el colombiano tiene muy, muy atento el espejo retrovisor, sobre todo en el tema del fútbol, ¿no? Eh, los de estas épocas se sientan, o uno, pues digo, ¿no? Viendo a un Millonarios, uno dice, no, es que el equipo de los 70 sí era un equipazo, el de los 80 sí era un equipazo. Y eso no nos permite, hay veces, ver el hoy, ¿no? Precisamente por andar con el retrovisor, no podemos apreciar con cierta dimensión que esos tal vez vayan a ser grandes figuras del fútbol profesional colombiano e incluso del fútbol internacional. Obviamente uno dice, este tiene todo el potencial, pero siempre, y eso me pasaba mucho con mi papá y con mi tío, para ellos después del Dorado no hubo nada, y seguramente, ¿no? Pero mi tío se moría de la rabia cada vez que iba al estadio porque decía, es que esa camiseta se la puso Di Stéfano, es que esa camiseta se la puso Pedernera, ¿no? Y les había cacho todo, ¿no? Y yo me doy cuenta que también me he vuelto me he convertido en mi papá y en mi tío, ¿no? Porque pues empieza uno a decir, no, pues es que, ¿no? Y los referentes cada vez son más locos, ¿no? No, pero a mí también me pasa. Yo Sí, ahorita digo,
es que un lateral derecho sí era, y que no, Lewis Ochoa no es que sea la gran figura, pero Sí, no digo, era es que Roberto un Carlos, de lateral acuerdo. derecho era Lewis Sí, Ochoa, Cafú, un pues. lateral derecho es Camilo Zúñiga, ahora ya no hay. Ahorita la crisis de laterales Sí, izquierdos, no, pero es que un lateral sí, izquierdo era Gerardo Bedoya, ahora uno ve laterales izquierdos en el imagínese. fútbol colombiano, entonces a uno le va pasando eso, pero de pronto dentro de 10 años decimos, no, pero verdad, el que está en el 2025, ese lateral no era tan malo como uno pensaba, porque sí, lo que dice Mauricio, eso es como la nostalgia de que uno siempre cree que lo primero que vio fue mejor que lo que vive en el momento. Además, la memoria es tramposa. La memoria es muy tramposa porque eh, yo recuerdo un artículo genial de Barraza que vivía con el sueño de volver a ver al Perú de los años 70, que la tocaban divino, no sé qué, y tenía como un imaginario ahí, ¿no? De ese Perú, y algún día le pidió a unos colegas peruanos si le armaban un compilado, ¿no? Y le mandaron el compilado y dijo, mierda, todos van en cámara lenta. O sea, ¿qué fútbol era ese, no? Y seguramente yo tengo una imagen de Willington Ortiz en mi niñez, pero digo, eso era más Z, pues eso es una mierda monstruosa, ¿no? Seguramente si nos pasan con rigurosidad esos partidos, si existieran, porque aquí no hay memoria de nada, no queda una imagen de nada, uno diría, tal vez el que está hoy corre más, tal vez, no sé. Sí, ¿no? Uno siempre está como, es que ya no es bueno y a la final como que no era tan mal. Pero no, y ver fútbol con ustedes debe ser hartísimo porque se saben todo. Entonces, No, que No, no tanto, no sé. por eso hacemos libros para poder sí, hablar. no, buenísimo. No, buenísimo. Bueno, hablando como un poco de rivalidades históricas del fútbol colombiano, está el clásico bogotano, está el clásico paisa, el clásico vallecaucano. Realmente como cuál es esa gran rivalidad históricamente que ustedes vieron de acuerdo con la investigación. Pues digo yo, le digo yo, arranco con esto. El clásico para Millonarios en realidad es contra Santa Fe. Clásico solo hay uno, digamos, porque incluso nació así la historia de Millonarios y de Santa Fe. Acuérdese que es antes de que empiece el torneo profesional colombiano, antes del 48, Millonarios dominaba la Liga de Cundinamarca, gana 5 títulos seguidos y cuando empieza el campeonato, Millos era el favorito, pero el que se gana el campeonato es Santa Fe, primer campeón, gran título además, merecidísimo. Y eso es lo que produce la ira de Alfonso Senior, que en una junta directiva en diciembre de ese año dice, esto no nos puede pasar, ¿cómo es que nos ganó Santa Fe el campeonato? No sé qué, y pronuncia la famosa frase, vamos, si es necesario, vamos por el mejor jugador del mundo. ¿Cuál es el mejor jugador del mundo? Y alguien le respondió ahí, se llama Adolfo Pedernera y está en Argentina, y otro dijo, y allá están en huelga, a lo mejor puede venir. Y se trajeron al mejor jugador del mundo de entonces, de los años 40. Y esa rivalidad empezó muy fuerte, pero en el año 49 nace otro clásico que es el que llaman el clásico de antaño, que es Millonarios contra el Deportivo Cali, que estuvo todo el Dorado y que lamentablemente el Cali no pudo ganar un título. El Cali llega a ganar un título, viene a ganar un título hasta el año 65 y se demoró un montón y con grandes equipos. Y los hinchas de Millonarios sabían que el Deportivo Cali era el de vencer. Entonces ahí se creó ese clásico que duró los 50, los 60 e incluso los 70, porque en los 70 hubo un gran Millonarios que fue el boom y al final de los 70 otro gran Cali que fue el de Bilardo, Y que el, no ganó el sí, campeonato, el de Bilardo a interno no lo ganó, pero era un equipazo y hasta ahí el clásico. y el Cali le quita a Millonarios a Willington Ortiz, justamente. Claro, exacto. Y hay una hegemonía en mediados finales de los 60 del Deportivo Cali y el de vencer era Millonarios. Entonces, eso, digamos, en esta investigación sí nos quedó clarísimo, ¿no?
Sin embargo, el clásico Millos-Santa Fe siempre estuvo ahí, ¿vale? Después, terminando los años 80, que nace la rivalidad entre Millonarios y Nacional. Nacional, después de esos tiempos de su beldía a finales de los 70, empieza a construir un equipo que hoy que se convirtió en lo que es hoy. El de más títulos, el de una hinchada enorme, si no es la primera, es la segunda, al lado de la de Millonarios, que ha hecho las cosas de la mejor manera posible en cuanto a resultados, y eso ha creado esa rivalidad que es lo que llaman el Clásico de Colombia, Millonarios Nacional. Lo que pasa es que también le tocó a Nacional, y esto hay que decirlo con total claridad, un Millonarios muy debilitado entre los 90 hasta hace muy poquito, ¿no? Millonarios tuvo 24 años de sequía, que aprovechó muy bien Nacional, y la rivalidad no fue tan de cara a cara, tan hombro a hombro, porque pues Millonarios estaba en la Raimunda, ¿no? Entonces ahí bajó un poquito la calidad de ese clásico. Es con los últimos años que ha vuelto a crecer. Después hay otro clásico importante, perdón que me extendí, otro clásico importante que es Nacional América, que ya tenía otros tintes también. Acuérdese que hubo una guerra de carteles a mediados de los años 80, que no fue nada chistosa, y hubo muertos de por medio, muchos, y eso Jugadores también, amenazados. y jugadores amenazados de lado y lado. Recuerde que incluso Pablo Escobar secuestra a Pedro Sarmiento cuando Pedro Sarmiento se va para América, y lo secuestra, buscando la información de por qué se iba al cartel de Cali y qué era lo que estaba sucediendo. No, unas escenas y así, ¿no? En Colombia. Y ese clásico quedó instaurado también, porque América es otro de los grandes, que tiene muchos títulos y una hinchada también muy grande. Entonces ahí ese clásico. Pero después hay otro clásico que yo también le paro muchas bolas, y me parece muy curioso y que la gente no lo nombra mucho, que es el clásico entre América y Junior. Es que se detestan. Les he preguntado a los caleños y les he preguntado a los barranquilleros, y lo consideran una cosa casi personal, ¿no? Y por supuesto, pues está el clásico de Cali América y el clásico de Medellín Nacional, que siempre será el derbi de cada ciudad y siempre es muy chévere, pero creo que en este sancocho que acabo de hacer está de alguna manera determinada cada escena. Yo tengo unos datos concretos, y es en cuanto a los derbis regionales. El derbi Millonario Santa Fe, el único que se ha jugado en las 100 ligas, que vamos en este. El de Nacional Medellín, el que más partidos se ha jugado. Y el de América Cali, creo que son en los derbis que más veces han definido como títulos, que uno quedó campeón y otro subcampeón, o muchas veces definieron eso. Y ya en el clásico a nivel de Colombia, sí creo que para mí el más importante, hablando del clásico añejo y todo, pero yo creo que ninguno por rivalidad regional, lamentablemente regionalista, por rivalidad de partidos polémicos, por rivalidad de hinchadas y por todo, más allá que Millonarios, como dijo Mauricio, dio ventaja durante tantos años, pero por más que Millonarios estuviera en la inmunda y como fuera, siempre el clásico Millonarios Nacional, yo creo que ningún partido suscita tantas emociones como ese, y se vio en la final del 2023, que creo que por eso ese equipo de Gamero entró al libro, más que todo por lo que significó ese clásico, que creo que ha sido... En términos mediáticos. En términos mediáticos, la vez que más hubo suscriptores a Win Sport Más para ver la final. Bueno, todo lo que fue ese clásico, sin que ninguno de los dos tuviera grandes nóminas, porque ese Nacional no tenía una gran nómina, ni Millonarios una gran nómina, pero así todo, esa final fue de un morbo para todo el país que creo que ningún partido lo causa en Colombia. De acuerdo. Sí, tremendo. No, buenísimo, buenísimo ese análisis y buenísima la conclusión de Felipe dando los datos, pero para mí como hincha de Millos, ya fuera de la entrevista, para mí el clásico es con Santa Fe también, sí, claro. Siempre hacía.
Pero bueno. Hay una cosa que hay que decir que no hemos dicho y es que mientras estamos hablando está sucediendo la liga número 100 en la historia del fútbol profesional colombiano. Y nadie Y, lo ha dicho. y pues lo hemos dicho en el libro. Y básicamente el libro, y lo digo en el prólogo, es quisimos que saliera en el momento en que se conmemoran y sucede la liga número 100 del fútbol profesional colombiano, que no es poco para nada, y eso es lo que ha intentado el libro, resumir esos 100 torneos, ¿no? Tremendo. A partir de sus 50 mejores equipos. Claro. Bueno, ¿y los peores equipos? ¿Qué hay con los peores equipos? ¿Tenemos datos de cuáles han sido de pronto los peores equipos del fútbol colombiano? ¿O es más bajo la óptica, no sé, el Millos del arroz con huevo? ¿O existen esas estadísticas también? No, por fortuna Felipe tiene las estadísticas claras y eso de valorar por lo bajo a los equipos es muy jodido, ¿no? Porque pues para uno, yo le puedo nombrar unos millonarios que me da pena nombrarlos, pero es muy difícil valorarlo así. Sin embargo, gracias a Felipe que ha encontrado bien las cosas, sí técnicamente desde los fríos números hay dos equipos que han sido 11 veces últimos, el Tolima y el Cúcuta, 11 veces cada uno, entonces están peleando ahí eso que uno podría decir que han sido los de más bajo rendimiento, por decir. Y acá en la parte final del libro tenemos una parte muy importante que tenemos los récords y los anti-récords del fútbol colombiano. Entonces, para la pregunta, por ejemplo, voy a nombrar dos. Universidad Nacional es el equipo que más goles recibió en una liga. Le hicieron 126 goles en 1951. Y otro, que puede ser uno de los más discretos, es el Cúcuta. Es el equipo que más fechas ha durado sin ganar. 37 fechas duró, del 3 de octubre de 1982 hasta el 28 de septiembre de 1983, es decir, duró casi un año sin ganar. Entonces ese Cúcuta del 82 puede ser uno de los peores, 82-83 de los peores de la historia del fútbol colombiano. ¿Cuántos goles le hicieron a la U? 126. 126 goles. 1951, en ese momento el Cali tenía un equipazo con Valeriano López y los argentinos, el zurdo Rodríguez, en fin, estaba el Millonarios del Dorado y Estefano Pernera Báez en ese momento. Estaban el equipazo de Boca Juniors de los paraguayos, con Genes, Santa Fe y Santa Fe con Pontoni y el Pibe Real, y en ese momento era muy usual más que hoy, que los marcadores que terminaran 7-0, 7-1, 8-2, 9-4, ¿no? Muy usual. Entonces, imagínense que le hayan hecho 126 goles. De golpe no fue el peor, y de golpe no fue el peor porque recuerdo un tío abuelo que hablaba muy bien del equipo de la Universidad Nacional porque que es otra cosa que la gente no sabe, ese equipo no clasificó porque le fue mal en la época del Dorado, pero trajo a media selección Costa Rica, jugaba en el equipo y la otra mitad eran chilenos. Y ahora vamos a la alineación, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la alineación, la mejor alineación pues del fútbol profesional colombiano? Cada uno si tiene. Yo le doy la alineación, si usted me permite hacer una alineación con banco, porque es que es muy jodido. Y hagámoslo a la antigua, solo 5 en el banco. O sea, el 11 titular más 5. Y por supuesto, le cedo la palabra a Felipe primero. Bueno, digamos que a veces hacer esto es como injusto porque es difícil comparar épocas de un fútbol de una década a la otra y bueno, voy a meter de varios equipos así por encima a ver qué me sale en esta formación. Se van a quedar muchísimos por fuera. Pongamos en el arco a Julio César Falcioni. De lateral derecho pongamos al Chonto Herrera. De centrales pongamos a Raúl Pini, a Andrés Escobar y el lateral izquierdo, uno que me tocó en mi época, que es Gerardo Bedoya.
para ir combinando jugadores de todas las épocas. En el medio campo pongamos a Lionel Álvarez y Freddy Rincón como 8. Yo voy a hacer una alineación que un técnico pueda usar, porque hay alineaciones que ponen a 6 delanteros y hoy eso sería imposible. Pongamos a 2 volantes de creación, el pibe Valderrama y Alfonso Cañón, esos 2. Y pongamos 2 delanteros, Willington Ortiz y Alfredo Di Stéfano. Hay un 4-2-2-2, una formación que podría jugar en el fútbol actual. Sí, claro. Quiero verla. Sí. Hijo de madre, está templada la cosa. Yo pondría en el arco a Franco Armani, por todo lo que ha significado y es campeón del mundo. Lateral derecho, Arturo Segovia, que fue el lateral de Millonarios de los 70. Los centrales a Miguelito Escobar, eterno capitán del Deportivo Cali y de la selección, no en la capitanía, sino eterno líder de la defensa, y a su lado, te puso a Pini, ¿no? Entonces a su lado voy a poner a Yepes, Mario Alberto Yepes. Y de lateral izquierdo uno que me encantó y en mi niñez lo disfruté mucho, que fue Oscar Bolaño, el papá de Bolaño, el que acaba de fallecer. Jugó en Junior y en Santa Fe. Lo veía como rival, ¿no? Pero era el lateral de la Selección Colombia. Muy pilo ese man. Tiraría un solo cabeza de área para poder jugar como detesta Felipe con un montón de creación, que debería ser, pues madre, o es Lionel Álvarez o es Rossi, pero voy a dejar a Lionel por lo que representó para el fútbol colombiano y para Nacional en particular. Sería Lionel. Después hagamos como una especie de línea de 3. Este es un dibujo un poco raro, ¿no? 4-1-3-2 voy a hacer. No, guardiolesco. Sí, a lo guardiolesco. Entonces tiraría un Pibe Valderrama como eje de todo, a su derecha Freddy Rincón, por supuesto, y a su izquierda a Cabañas. Y adelante, Alfredo Di Stéfano y Willington Ortiz. En la banca, en el banco, tendría que poner a Viera, porque es que Viera fue muy importante con el Junior, muy importante. Todo lo que ganaron fue gracias a él, entre otras cosas. Viera. Pini tiene que estar en la banca, por supuesto. Es que Raúl Pini fue un central increíble, central de la selección uruguaya, un mago. Tendría que estar en reemplazo de Lionel y hay veces pensando que debería ser el número 1 por su historia, el Pipo Rossi. Es que el Pipo Rossi fue el 5 de la selección argentina durante muchos años, ¿no? Y se inventó ese puesto, ¿no? Así como lo conocemos, ese primer pase fue del Pipo Rossi. Y después, hijo de madre, tendría que estar Alfonso Cañón, por supuesto, tal vez Delio Maravilla Gamboa, o seguramente Delio Maravilla Gamboa, super crack, y me voy con uno que yo no sé si a usted le vaya a gustar, pero no me importa, que es Dairo Mauricio Moreno. Y estamos siendo injustos con uno que no lo pusimos como jugador, pero yo creo que debería ser el técnico y es Adolfo Pedernera. No está en ninguno de los dos. Ah, no, entonces póngalo de técnico. Pongámoslo de técnico a Sí, Adolfo claro. Pedernera, aunque como jugador podría estar perfectamente. Fue jugador y técnico de Millonarios, de los 4 títulos de Millonarios, y fue el técnico que llevó a Colombia por primera vez a un mundial, ahí está, que dirija Pedernera. No, pues tremendos equipos, por Dios. Buenísimo. Bueno, no, y van a seguir en esta onda de seguir escribiendo eso. Hay un nuevo proyecto y ya sacamos unos listados y unas cosas que vamos a hacer. Todavía le falta más cuerpo. Y sobre todo investigarlo y la medio huevonada de escribirlo. Bueno, sí, yo creo que se pueden ampliar horizontes en cuanto a fútbol. Yo también me gustan mucho las historias en general del deporte colombiano. Creo que hay mucho para hablar de ciclismo, de Juegos Olímpicos. Bueno, siempre es como que soy muy curioso, sobre todo en los temas que no sé, no soy tan experto, que no he investigado,
creo que el fútbol colombiano con este libro por el momento está tachado en cuanto a investigación y pues a mí sí me gustaría explorar otros deportes o cosas a nivel internacional también. Buenos Aires, junio 7. Club Millonarios Bogotá. Salimos hoy con Pedernera. Saludos, Aldave. Este es el único material que se ha encontrado del Ballet Azul en acción en el torneo profesional colombiano. Entonces los que no vieron a Di Stéfano pues creen que Maradona es el mejor. Mentira, porque yo sí vi a los dos. Yo sí los vi con mis ojos, a mí no me lo contaron, yo los vi. Un magnífico pase de Baez, lo aprovecha Di Stéfano para marcar el segundo gol. Y el cine. Ya vimos también el mejor equipo del mundo en cine que está en RTVC Play, en esta plataforma, la vimos en Señal Colombia el año pasado. ¿Tienen pensado hacer algo más de cine? Pues imagínese uno hacer la ópera prima a los 55 años, entonces, pues claro que queda gustando, me parece maravilloso, pero es que eso es carísimo. Entonces, aprovechamos para llamar la atención de los patrocinadores, a ver si llevamos este libro al audiovisual, porque esa es la idea, eso es lo que queremos hacer. Ya estamos hablando con personas a ver si nos hacen la caridad de conseguir el billete, porque este es un libro que seguramente se puede contar muy, muy, muy chévere con las imágenes, siempre y cuando, digamos, los que tienen las imágenes nos las puedan ceder a unos costos razonables. Sí, mi objetivo claro es el audiovisual. Obviamente no quiero separarme de los libros, pero para mí el audiovisual es lo que quiero hacer de deporte, historias del deporte colombiano. Y sé que obviamente es más complicado, creo que hay que prepararse más. Es diferente escribir un libro que escribir para un lenguaje audiovisual. Entonces, de mi parte, quiero prepararme mejor para incursionar de lleno en lo audiovisual y bueno, creo que como lo dije anteriormente, acá en Colombia hay muchas historias para contar, muchas historias sobre todo inspiradoras. Creo que con Mauricio los proyectos que hemos trabajado como el 5-0 del mejor equipo del mundo, ahora en este libro, por más que en algunos momentos haya temas polémicos o haya temas no tan chéveres de los que vimos en Colombia, yo creo que siempre hemos dejado como un mensaje positivo, ¿no? O como un mensaje para mejorar, para que esto sirva como una inspiración para que, no sé si lo verán directivos o jugadores o lo que sea, pero por lo menos los hinchas también sea como un tema de, oiga, si hay 50, creo que cuando hablamos de los 50, la gente, hay 50 equipos, ustedes están locos, ¿de dónde van a sacar 50? Y al contrario nos están diciendo que faltaron, entonces con lo que empezamos la entrevista diciendo que no todo es tan malo y a mí personalmente me gusta mucho en los productos que hago como dejar un mensaje de reflexión o un mensaje positivo. Sí, es que de nuevo, muy a pesar de todo eso cruel que somos, ¿no? Muy a pesar de todo eso tan cruel que somos y de todo lo que nos ha pasado, siempre con Felipe decimos, qué increíble, ¿no? Este tipo de personajes que lograron hacer esto en Colombia. Y quitémosle el fútbol, miremos el ciclismo, miremos, como dijo Felipe, los olímpicos. Yo pude recopilar en 3 libros que se llaman Enséñame a ser héroe 1, 2 y 3, las historias de los deportistas colombianos y de verdad, por sobre todas las cosas, yo siempre estuve muy asombrado de la capacidad de esos muchachos para convertirse en lo que se convirtieron, ¿no? Con muchas cosas en contra y con unas competencias y con la competición externa que probablemente lo tiene todo, ¿no? Y sin embargo estos, con los recursos disminuidos que han tenido, llegaron a ser, por decir, campeones del mundo. Y eso a mí me sorprende un montón porque el proceso no es otra cosa que esa otra historia de una Colombia posible, que es lo que nos parece bonito. Y un poco en esa onda, ¿qué creen que es lo mejor
del fútbol profesional colombiano? ¿Qué creen que les dejó este libro? ¿Qué es lo mejor de nuestro fútbol o lo más chévere que tenemos? Lo mejor que tiene el fútbol, yo creo que es el talento que hay en Colombia. Yo creo que eso es algo que reconoce todo el mundo, el talento que hay, la diversidad de razas, de culturas. Nosotros tenemos jugadores de todas las estaturas, de todos los pesos, de todas las habilidades. O sea, Colombia puede armar una selección muy completa porque en Colombia crecen jugadores de todas las características posibles. ¿Qué falta? Crecen jugadores del interior, los de la costa tienen cosas que complementan otros, los del Valle, los de Antioquia, los de Chocó. Bueno, la verdad que acá para escoger ahí creo que pocos países pueden darse ese lujo, pero lo que falta obviamente es una estructura, y estructura es una cosa muy amplia que se refiere a organización en divisiones menores, a mentalidad. Acá el tema de la mentalidad se trabaja poco o nada, a diseño del campeonato, a no creer que más partidos es mejor nivel. Bueno, el tema estructural, el tema de infraestructura, de estadios, creo que hay mucho más por avanzar, pero lo más importante es que sigue saliendo talento en Colombia. Sí, sin duda. Creo que después de hacer este libro, a mí me quedó claro que lo más chévere del fútbol profesional colombiano es el estilo, que tiene pros y contras, ¿no? Pero digamos, gracias a que fue Pedernera quien tiró esa línea de cómo jugar en Colombia y que después la llevó a la selección Colombia, hemos tenido a lo largo de todas las décadas jugadores que son de alguna manera Pedernera, desde el Turrón Álvarez, pasando por Carlitos Arango, Brand, Umaña, el Maestrico Arboleda, y para acá Mayer Candelo, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero. Todos esos son Pederneras chiquitos o de golpe muy grandes, ¿no? En lo que estoy de acuerdo con Felipe es que ese talento que me encanta y ese estilo, esa manera del fútbol colombiano que me gusta a mí un montón, debería entenderse de una mejor manera, y creo que Felipe da en el clavo cuando dice que lo que falta es una mayor unión. O sea, realmente cuando algún técnico dé en la clave para que el proyecto marche en total unión, ahí seguramente vamos a lograr un paso más, ¿no? Pero, como empezó esta conversación, el fútbol es el reflejo de la sociedad y no hay un país más desunido que Colombia. Inclusive en el fútbol, por supuesto. Exactamente. Bueno, y ya ahorita mencionaban un poco el tema de selección. Hay como un debate, y pues digamos saliéndonos un poco del fútbol profesional colombiano, y es las selecciones Colombia. ¿Cuál creen ustedes que fue mejor? ¿La del Pibe, Rincón, Asprilla, la de los 90, o la de James, Falcao, Yepes de 2014, o esta del invicto que acabamos de ver el año pasado? ¿Cuál es su selección Colombia? Bueno, acá ocurre algo cuando uno escoge una sobre otra, y es que creen que uno por escoger esta está hablando mal de la anterior. Yo obviamente me quedo por resultados y estilo y un tema de mentalidad que tuvo en algún momento, que lastimosamente creo que se está perdiendo. Me quedo obviamente con la de Pekerman, ¿no? Pero es que hay que entender que para que llegara a esa selección tuvo que pasar cosas antes, es decir, para que existiera James Rodríguez primero tuvo que haber un Pibe Valderrama, para que existiera un Falcao García primero tuvo que haber un Tino Asprilla, que fue el que abrió las puertas en Europa. Para que existiera un David Ospina, pues tuvo que existir primero un Oscar Córdoba, un Farid Mondragón, un Miguel Calero, porque varios errores que cometieron ellos, o cuando no les tocó tan fácil ir a Europa porque era mucho más difícil, eso fue lo que aprovecharon las siguientes generaciones, o que han aprovechado unos otros. Entonces yo considero que es mejor la del 2014, que ha sido la mejor selección en la historia, pero pues los primeros, incluso desde la época del Dorado, desde la época de los 60, la Copa América del 75, todos esos jugadores son los que van armando el camino para que tengamos Luchos Díaz, para que tengamos bueno, la cantidad de figuras que tenemos ahora. Lamentablemente, así como se ha aprendido
de algunas cosas se han profesionalizado un poco más a nivel, no sé, alimentación, físico, de no tener tanto problema para adaptarse a Europa. A pesar de eso, se siguen cometiendo otros errores. Desde la época del Dorado hasta hoy, hay jugadores que siguen cometiendo los mismos errores. Creo que es más importante la selección de 2014, por lo que logró. Difícilmente volvemos a tener algo así. Difícilmente tendremos un goleador del Mundial otra vez. Difícilmente tendremos el mejor gol de un Mundial también, como pasó esa vez. Ojalá lleguemos a otra instancia similar o superior, que está bien berraco. Pero, con todo, yo me quedo con la del 93. Me gustó más. Había un espíritu ahí, había una cierta libertad que siempre tiene que ver con el Pío Valderrama, ¿no? Ese Pío Valderrama capitán, sorpresivo, y vuelvo y digo, de ese estilo colombiano que es tan despistador, ¿no? Porque alguna vez o hace muy poco le oí a Ruggeri, que dijo, "Oh, es que el pibe era como Bocchini, que vos los ves y es re fácil de marcarlos". Después en la cancha, decía él, ¿no? Nunca se la pude quitar, nunca se la pude quitar. Y eso tiene nuestro fútbol, ¿no? Que en el fondo, si dice él Bocchini, Bocchini era pues exactamente eso, la más pura escuela del fútbol argentino de potrero, y eso tenemos nosotros. Y eso me encantaba de esa selección, que además pues evolucionó un poco con el tema del toque-toque que tanto le criticaron a finales de los 80, principios de los 90, porque la del 93, particularmente la de esa eliminatoria, jugaba mucho al contragolpe, ¿no? Y esas balas del Tino Asprilla y el Tren Valencia, para mí fue un fútbol, el fútbol de una Colombia ideal, ¿no? Sí el toque, pero ¡pin! La sorpresa y déjelo corriendo a un par de gacelas. Eso creo que es como el fútbol que me ensueño yo de Colombia. Pero pues no le, como dice Felipe, no significa que una sea menos que la otra. Par de equipazos, punto. Bueno, y ya para terminar ahora sí, señal estamos transmitiendo la Liga Femenina. Sí. Y ahorita estamos, pues el fútbol femenino de Colombia creo que le ha ido bien, creo que va por buen camino, sobre todo en materia de selección. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Pues me da usted pie para decirle o enviarle un mensaje al señor Dávila, presidente del Unión Magdalena, que recientemente dijo que el fútbol no lo deberían jugar las mujeres, ¿no? Como si lo estuviera diciendo en el siglo XI, ¿no? Una cosa así. Sobre todo una persona que está condenado por asesinato y que no está atrás las rejas porque esto es Colombia, sino que además le hacen entrevistas para decir este tipo de absurdos. Entonces, con todo esto, solo le puedo decir que mucha más fuerza al fútbol profesional femenino en Colombia, mucho más apoyo y todo lo que haya que hacer, que es chéverísimo. Porque entre otras cosas, cuando esas peladas nos han representado con la camiseta de la Selección Colombia, fíjese usted que el comentario regular o el prominente siempre es ojalá jugaran así los manes, ¿no? Y eso resume todo. Bueno, también me ha gustado investigar el fútbol femenino, no lo he hecho tan a fondo, pero he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Miriam Guerrero, la historia de Miriam Guerrero, que tampoco, y creo que somos responsables también los periodistas de no hacerla pública, una mujer que se fue a jugar fútbol a la Unión Soviética, o sea, eso es una cosa increíble, y todo lo que tuvo que pasar ella, todo lo que tuvo que hacer, creo que es una historia muy inspiradora. A Miriam Guerrero y a otras personas del fútbol femenino se les debe mucho, en Antioquia, los de formas íntimas. Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con varias personas. Últimamente he tenido comunicación, por ejemplo, con Natalia Gaitán,
quiero hacer algo con ella, ayudarla en algún proyecto que ella tiene. Natalia Gaitán, la eterna capitana de la Selección Colombia, lo que ella tuvo que sufrir, lo que ella tuvo que hacer por ser la capitana, y además que cuando ella tenía la cinta fue el momento álgido de la disputa entre jugadoras y directivos por los premios, por las concentraciones, porque no armaban partidos, porque vetaron a unas, a otras. Entonces creo que siempre hay muchas historias en el fútbol femenino que no se han contado, que hace poco lo hizo José Orlando Asensio en su libro Contra todo pronóstico, muy bueno, pero todavía falta mucho más por contar. Y en el fútbol femenino ocurre algo parecido al masculino, y es la recocha del calendario. Uno no sabe todavía cuántos equipos van a participar el otro año, porque eso es como un campeonato de barrio. A ver quién se inscribe. ¿Cuántos hay hoy? 20, y en el otro hay 15, y en el otro hay 18, y en el otro. Entonces es como un campeonato de barrio está más organizado que la liga femenina. Así todo lo que ellas hacen, y no quiero decir que todo es malo, porque hay equipos que le siguen metiendo la ficha. Santa Fe siempre le ha metido la ficha, a América y Cali le han metido la ficha del fútbol femenino. Millonarios está dormido los primeros años y poco a poco le ha ido metiendo un poco más la ficha del equipo femenino. Pero así todo creo que todavía seguimos siendo responsables de no darle tanta difusión, de no ir al estadio, y eso se va logrando poco a poco, pero todo parte de una desorganización. Si algo está desorganizado, uno no le ve la seriedad ni el interés porque la gente busque ir a los partidos, y por lo menos se tomó una idea que creo que muchos dijimos en su momento: ¿por qué si no hay espacio en el canal privado, porque la parrilla está llena para transmitir, por qué no se lo dan a los canales regionales, o por qué no se le dan a los canales públicos? Y afortunadamente pues desde el año pasado pues la pantalla de Señal Colombia y los canales públicos para transmitir el fútbol femenino creo que sigue siendo un avance para la liga. Bueno, pues nada, ya lo último es que inviten a la gente entonces a que no se pierdan este libro, Los 50 mejores equipos de la historia del fútbol profesional colombiano. Nada, los invitamos a que lean este libro, este tocho de 470 páginas con más de 250 fotografías a color, un camello que hicimos a lo largo de 2 años con Felipe, que tiene todo, tiene las fotos del equipo titular, tiene las gráficas de cómo se paraban con su nómina estelar, tiene todo tipo de comillas porque encontramos declaraciones increíbles de los protagonistas, fotografías estupendas, tiene además portadas de revistas de la época, de todas las épocas. Miren esta portada que nos encontramos. Yo no sabía que en 1948 los hinchas de Santa Fe sacaron una revista que se llamaba El Cardenal. Y miren esa portada tan bella de René Alejandro Pontoni. Y así, de todas las épocas tenemos varias portadas, incluidas las oscuras, como Semana cuando reportó al primer extraditado de Colombia, que fue el presidente de Atlético Nacional. En fin, fútbol de todas las maneras posibles, incluyendo los procesos nacionales que afectaron al fútbol y que hacen de nuestra liga una liga tan particular, ¿no? Que como ya lo dije acá, pues tiene muchas cosas chéveres, otras oscuras, pero en general siempre ha sido muy atractiva.